Hemos llegado ya prácticamente a la mitad del mes de agosto y hoy vamos a estudiar el tema palabras llenas de gracia que unifican, porque como hemos estudiado ya, pastor, en esta sección Pablo quiere que nosotros vivamos la unidad que trae el Espíritu Santo a su iglesia y está siendo muy práctico, y hoy vamos a hablar de un tema en el que todos estamos envueltos porque todos nos comunicamos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el estudio de hoy. Padre querido, necesitamos tu sabiduría para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a saber cómo hablar, incluso cómo hablar en toda área de nuestra vida, de tal manera que siempre podamos mostrarle al mundo que tú reinas en nuestros corazones. Así que ayúdanos en el estudio de hoy, lo pedimos en Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, yendo directo al texto sagrado, quizá una de las cosas que me resultan más interesantes es que Pablo se va a ocupar mucho de las palabras, porque parece que para Pablo esto de las palabras tiene una gran relevancia en su tiempo, y creo que hoy mismo nos damos cuenta de cuán importantes son las palabras. Y bueno, en el texto que vamos a estudiar hoy que es Efesios 4, 25 al 29, Pablo aborda varios de estos temas y nuestro pastor nos va a ayudar a profundizar en varios de estos puntos. Nos dice así la Biblia: por eso, desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estáis enojados, ni deis lugar al diablo. El que roba no robe más, antes trabaje y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar al necesitado. Ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros, según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Pastor, ¿por qué este consejo de Pablo es tan importante para nosotros hoy en el siglo XXI, si ya lo era en el caso del tiempo en el que él escribió esta carta? Bueno, me llama la atención, después de lo que hemos estado estudiando en el día y los días anteriores, ahora ya vamos siendo bien cuidadosos cuando leemos el texto bíblico y vemos las conexiones o vemos cómo se introduce. Y aquí dice, por eso, por lo tanto. O sea, de lo que he estado hablando anteriormente, dice el apóstol Pablo, que teníamos ahí una discusión teológica, hemos estado hablando de esa nueva vida en Cristo, y dice, por eso, ahora voy a decirles en la práctica cómo se vive esa nueva vida en Cristo. Algo que capturó mi atención en esta sección que vamos a estudiar hoy es que ahí nos muestra que la santidad no es una condición mística, no es algo abstracto, no es algo que se vive en solitario. Nos muestra que nuestra relación con Dios no se vive en aislamiento de las demás personas, que más bien nuestra relación con las demás personas puede ser un reflejo de cómo está nuestra relación con Dios. Amén, porque si nuestra relación con Dios está bien, pues nuestra relación con las demás personas estará bien. No se puede ser bueno en el vacío, sino que en el mundo rodeado de personas. Las personas de las cuales estamos rodeados son aquellos que serán nuestro indicador en la manera como les tratamos, de cómo está nuestra relación con Dios. Y algo que me llama la atención, que de todo lo que podemos vivir con otras personas, el apóstol Pablo escogió las palabras, sí, lo que hablamos, lo que decimos. Definitivamente eso es lo interesante de esta sección. Y luego el apóstol va a usar una metodología. Comienza con algo negativo, luego algo positivo y luego una justificación por qué es que debería haber un cambio. Y bueno, justamente primero dice, no mientan, o sea, no hablen con mentiras, sino que hablen con verdad. Y ahí me gustaría
aprovechar para una pregunta, pastor. Cuando el apóstol Pablo dice, hablen con verdad, algunos quizás suponemos que significa, bueno, pues hay que ir a decir las verdades en la cara a la gente por lo que están pasando. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo realmente en la forma en que nos expresamos y comunicamos con los demás? Muy bien, en esa dinámica, no hagan esto, pero sí hagan esto. Porque recordemos, la vida cristiana no solo es dejar de hacer, ya no hago lo malo, sino es reemplazar, ok, ahora qué bueno estoy haciendo. Y creo, lo he dicho anteriormente, que a veces los cristianos tal vez ahora tenemos más problemas, no por las cosas malas que ya no hacemos, sino por las cosas buenas que deberíamos hacer y que no estamos haciendo. Entonces, algunos han notado que aquí hay unas 5 afirmaciones, vamos a llamarlo de esa manera, en este sentido. No hagas, pero ahora haz esto, por esta razón, reemplaza, y esta es la razón. La primera, usted ya la mencionó, en el versículo 25, donde él dice, desechen la mentira, y entonces eso es lo negativo. Sí. Pero ahora dice, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, y da la justificación. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Noten, desechen la mentira, porque definitivamente creo que es uno de los aspectos donde un ser humano realmente puede demostrar su honestidad. Y a veces, seamos honestos, es bien difícil decir, no, yo nunca he mentido cuando he dicho algo de alguien. Pero la palabra de Dios nos recomienda, en primer lugar, tú vas a probar a través de desechar la mentira. Noten el versículo 26, me llama la atención este otro. Sí, si os enojáis, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien, ahí tenemos ese otro aspecto donde el apóstol Pablo dice, enójense o aírense, pero no pequen. Sabe que esto viene del Salmo 4:4, me gustaría que lo leyéramos también, que es un pensamiento que ya está expresado en Salmo el capítulo 4 y el versículo 4. Muy bien, vamos a leer acá en el Salmo capítulo 4, verso 4, dice la Biblia así, temblad y no pequéis, dice esta versión. Cuando estáis en vuestra cama, examinad vuestro corazón y acallaos. Muy bien. Acá. Notemos eso, dice, temblad y no pequéis, o sea, usted se molesta, no peque. ¿Por qué? Porque aquí habla de que a veces la ira o el enojo puede tomar lugar cuando está frente a las injusticias, cuando está frente a las injusticias. El problema es que mucha de nuestra ira es una preocupación solo por nosotros mismos, sí. Es una ira egoísta. Mientras a mí no me estén haciendo algo malo, mientras a mí no me afecta, no me molesto. Si se lo hacen, más bien, no me molesto. Si se lo hacen, a otra persona no importa, pero si me lo hacen a mí, ahí sí reacciono. Y la palabra de Dios habla, dice, aírense, pero no pequen, cuidado, que su ira sea una ira egoísta, y nos da un consejo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este texto se ha usado mucho en el ámbito matrimonial y se dice, bueno, creo que en un sentido es correcto porque recordemos que con quienes más relación tenemos, sí, la mayor parte del tiempo, y una relación más honesta, abierta y sincera, es con los miembros de la familia. Y dice, bueno, con su pareja, si se enoja, no deje que se ponga el sol, por supuesto. Tal vez el consejo del apóstol Pablo es, resuélvanlo rápido, ni siquiera esperen que llegue la noche, porque imaginémonos en aquellos países donde el sol no se pone por meses, tú tienes lugar para estar enojado todo ese tiempo. ¿Verdad que no es eso lo que está diciendo el apóstol? Pero aquí tenemos estos dos consejos. Me gustaría regresar, hermano Gerson, a la primera afirmación, cuando decía el apóstol Pablo, desechen la mentira y hablen la verdad. Porque algunos dicen, no es que yo digo la verdad, es que yo estoy interesado en la verdad. Pero la gran pregunta es, ¿la verdad que tú estás diciendo, con qué propósito la dices? ¿Con qué espíritu la dices? ¿Es para conducir a la paz o para crear división? Y me llamó la atención, en la lección tenemos Zacarías capítulo 8,
y versículo 16. Vamos a escuchar este texto porque nos da luz sobre cuál es el propósito de decir la verdad. Ojo, hermanos, ahora hay mucha gente en redes sociales, en todo lugar, o sea, siempre ha habido chisme y todo, pero ahora como que hay un vehículo más rápido y dice, no, es que yo digo la verdad, es que esta es la verdad, sí, pero ¿con qué propósito estás diciendo la verdad? Y bueno, acá dice el texto, Zacarías 8:16, esto es lo que habéis de hacer, hablad la verdad unos a otros, juzgad con justicia y buscad la paz en vuestras cortes. Muy bien, noten que la verdad debe ser conducente a la paz. Si yo estoy diciendo, bueno, yo digo la verdad y la verdad, pero lo que hay es conflicto, división, desunión, desánimo, entonces esa mi verdad que estoy diciendo no es en realidad una verdad que edifica. Y debemos tener mucho cuidado. Creo que las 3 lecciones, preste atención, la del día de hoy, mañana y pasado mañana, todas llevan esa misma línea donde nosotros podemos ver cuán cuidadosos tenemos que ser con nuestras palabras y la verdad que proclamamos. Y ahora, pastor, porque resulta interesante que siguiendo la línea del texto, parece como que si Pablo hace una interrupción en su discurso de hablar de las palabras e introduce el tema de el que robaba antes, no robe más, hablando de la estructura de quitar algo negativo por algo positivo, y en cambio trabaje con sus manos y ayude con eso al necesitado. ¿Por qué pareciera como que si esto fuera como un paréntesis en lo que está diciendo? Sí, realmente yo estuve tratando de también averiguar, bueno, como que fuera un pensamiento ahí interruptor que de repente Pablo saca esto y algunos creen, yo por ahí leí un comentario que algunos creen que Pablo tal vez recordó lo de Ananías y Zafira. Cuando ellos habían hecho una promesa al Señor, esas son palabras, habían hecho una promesa de palabra y luego ellos pues sustrajeron de lo que habían dicho que iban a dar para la tesorería de la iglesia y entonces luego mintieron. ¿Cómo mintieron? Mintieron a través de sus palabras. Y bien interesante porque ahí el apóstol Pedro, que esta experiencia la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro les dice, ustedes mintieron al Espíritu Santo. Y sabe que en esta sección, ahí tenemos Efesios 4:30, donde va a hablar también del Espíritu Santo. Entonces, claro, esto es lo que alguien dice, bueno, ¿será que el apóstol Pablo tenía esto en mente? Yo no lo puedo asegurar, pero parece que tiene relación. Sin embargo, me parece que este consejo es bien útil por lo siguiente. Digamos que no fuera eso lo que el apóstol Pablo estaba pensando, aunque puede ser también, y no hay nada de malo en pensar en ello, pero hay algo con este ejemplo que nos lleva a otro nivel, y es lo siguiente, dice, el que robaba, no robe más. Y luego dice, más bien haga algo útil. Noten, lo negativo es que robaba. Luego dice, el que robaba, vamos a ver, el versículo 28, el que robaba no robe más, sino que trabaje. Ahí está lo positivo. ¿Pero para qué? Haciendo bien con su mano para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí notamos bien claro lo que expresé al principio, que la vida cristiana no solo es dejar de hacer lo malo, sino reemplazar eso, porque si alguien estaba robando, notemos el pensamiento del apóstol, yo veo mucha luz en esto, si alguien estaba robando y ya no roba, pues se quedó sin hacer algo, se quedó, por así decirlo, ocioso. Entonces Pablo dice, no solo es que ese tiempo que robaba, ya no es que ahora tú no vas a hacer nada y te quedas libre, no, ahora haz algo útil, trabaja. Y luego dice, para ayudar a otras personas. En otras palabras, donde ha estado nuestra mayor debilidad, puede llegar a ser nuestra mayor virtud. Porque ahora no solo no estás robando, sino que ahora vas a ser generoso y vas a compartir. Y cuando pensé en esto, vino a mi mente la experiencia de Zaqueo, que se cuenta en el libro de Lucas, donde Zaqueo una vez tuvo una conversión, un encuentro con Jesús. Zaqueo dijo, bueno,
ahora yo devuelvo esto que he robado, lo doy a los pobres. No solo ya no voy a, en otras palabras, es lo que está diciendo es, ya jamás voy a robar, pero también ahora voy a comenzar a ayudar. Entonces creo que esa interrupción nos lleva a que el apóstol quiere reafirmar ese concepto que él está aclarando. Y de no solamente dejar de hacer algo malo, sino hacer algo bueno. Y creo que al final va a tener sentido porque en el último versículo, para terminar nuestra reflexión de hoy, dice: ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros, según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. ¿Y qué nos está diciendo aquí sobre el poder de nuestras palabras el apóstol? Bueno, creo que aquí el apóstol toca un punto que Santiago también ha tocado, la lengua. Qué difícil es controlarla y cuán destructiva es la lengua, cuán destructiva es. En aquel tiempo, hermano Gerson, que no había medios de comunicación como los que tenemos ahora, sí. Un mensaje de texto que yo puedo mandar en este momento a 1000 personas o a cantidad infinita si lo publico para el público en general. Antes, ¿cuál era el vehículo? Eran las palabras. Sí. Eran las palabras. Ahora alguien puede decir, no, esto no se aplica a mí. Yo lo que hice fue poner un mensaje ahí en Facebook. Pero es lo mismo, porque sí. Ese es el vehículo que tú estás usando. Note que para que las palabras salgan de la boca, primero pasan por un proceso del pensamiento. Parece que hay personas que no piensan mucho antes de hablar, pero siempre pasan por ahí, porque claro, no hay de otra manera. Sin embargo, aquí el apóstol nos está diciendo, noten, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, una palabra que tenga un poder destructivo. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos diciendo, con lo que estamos escribiendo, con lo que estamos mostrando, porque el objetivo es lo que sea para edificación. Antes de hacer algo hay que preguntarnos, antes de hacer un post, hermano Gerson, bueno, ¿esto es para edificación? ¿Esto es para elevar o esto es para destruir? Finalmente, aunque hay una interrupción ahí por lo que va a tocar el apóstol Pablo, en el versículo 30, el versículo 31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, que va a ser el tema que vamos a ver el día de mañana. Claro que sí, porque todavía hay varios temas que se van a tratar y queremos que la lección de hoy resulte práctica. Si en algún momento, como a todos nos ha pasado, todos los seres humanos seguramente hemos tenido esta experiencia y hemos dicho algo que no se debió haber dicho, pidámosle al Señor ayuda para comenzar a corregir eso. Y pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, porque a todos a veces se nos va un poco de más la lengua, así que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a controlar eso a fin de hablar palabras que edifiquen a la iglesia de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección. Señor, reconocemos que el habla es un gran don que tú nos has dado, pero que también puede ser nuestra mayor debilidad y nuestro mayor pecado al usar inadecuadamente esta gracia y dejar que nuestras pasiones, temperamento, disposición, prejuicios predominen y de esa manera dañamos a otras personas y a nosotros mismos y lo peor, dañamos a tu iglesia. Señor, perdónanos, ayúdanos, Padre, para que en lugar de todo eso podamos dar paso a los frutos del Espíritu, al fruto del Espíritu y podamos encontrar, Señor, nuestro verdadero camino de santidad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.